por supuesto falopa, ¿no? Que es el otro negocio. Investigación fetal, selección de características de determinación sexual, asuntos dentro del ciclo vital, el trasplante de órganos. Ya están trasplantando el abdomen entero. Incluso ya están produciendo órganos transgénicos, o sea, modificados genéticamente, para que no haya rechazo. Por supuesto que los medicamentos van a la orden del día, es la industria más prolífica del planeta. No sé si lo llegué a meter, pero hay un cuadro que compara el capital total de las 500 empresas top de la revista Forbes comparado con el capital de la industria farmacológica, y es una cosa así. Bueno, las demás no son relevantes. Esta es la parte estrictamente relacionada con la muerte, con el envejecimiento, con la eutanasia, con los recién nacidos críticos y los pacientes terminales, y después viene la biopolítica social, donde todavía nos siguen mintiendo con lo del control poblacional. En realidad, la población, los sistemas complejos son auto-eco-organizativos. Fíjense la ley, la economía. ¿Hay alguien que la regula? No. El propio sistema va recordando lo que funciona y lo repite, tiene memoria, lo convierte en hábito. Y para lo que no funciona, va generando una innovación o inventa algo nuevo. Entonces, obviamente, confío en que la población, en la cantidad de población, siendo parte de este gran sistema complejo que integramos, se va a autorregular. Toda otra fantasía proviene del europeo de bigotito cortito que les mostré antes. Y finalmente ahí en la lista estaban los transgénicos, que bueno, es otro de mis temas preferidos, pero hoy estoy hablando de otra cosa. A nivel global, tenemos todas estas preocupaciones, dentro de las cuales habría que poner, dentro de la G, sustancias bacterianas venenosas. Ahí tenemos nuestra preocupación de hoy, pero como ven es mucho más amplio. Todavía está abierta la herida en el Pacífico de Fukushima. El 42% de los niños japoneses nacen con hipotiroidismo congénito desde Fukushima, y el 26% de los norteamericanos también, porque el vientito radioactivo tomó toda la costa oeste de Estados Unidos. Ahí lo tienen a Peter Westbury. ¿Saben quién es? Es el co-descubridor del virus del SIDA. ¿Se acuerdan que dijeron que iba a ser una epidemia planetaria? No hubo tal epidemia planetaria. Hay dos epidemias localizadas. Una en África, que es por desnutrición, y una en Occidente, que es un problema ecotoxicológico. Exceso de consumo de drogas no éticas, exceso de consumo de aditivos químicos en la dieta, exceso de exposición a contaminantes, inmunodeficiencia adquirida. En África, cero nutrición, inmunodeficiencia adquirida. Lo que pasa es que más de 50.000 macacos rhesus fueron infectados con el virus y sin embargo no desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, todavía no podemos decir que es una enfermedad infecciosa. Se encuentra un borracho con la muerte a la salida de un pueblo, y el borracho dice: muerte, ¿qué vas a hacer? Voy a matar 5.000 personas en ese pueblo. Y el borracho sale corriendo para el otro lado. Al año siguiente tiene tan mala suerte que se encuentra en el mismo lugar con la muerte, y los borrachos no se callan una, ¿vieron? Entonces le dice: muerte, dice, me metiste, dice.
Me dijiste que ibas a matar 5.000, mataste 50.000. No, dice, yo no miento, dijo la muerte. Yo maté 5.000, el resto se murió de miedo. Cuando era médico rural, en San Marcos fui al hospital de infecciosas en Córdoba y me encontré con un chico, amigo de un amigo, que había estado de visita por San Marcos, con un frasco en la mano, sentado enfrente del hospital en la plaza. En el frasco había un Titus triatus, un escorpión de esos mortales. Y el pibe estaba con la mano, que la meto, que no la meto, que la meto, que no la meto. Le digo, ¿qué estás loco? Se me acaba de dar un HIV positivo, ¿no es lo mismo? Si la meto o no la meto, es lo mismo. Total, me voy a cagar muriendo. Y yo le dije, no, es mentira. HIV no es igual a SIDA, es un invento de Wellcome Burroughs y compañía. Primero empezaron diciendo tantos años, después dijeron a los 10 años de la infección se desarrolla, después cambiaron las drogas, cambiaron las dosis. Finalmente no se dieron cuenta que la gente se adaptó al cóctel, a las nuevas drogas del cóctel y negativiza el virus. Se dieron cuenta que la enfermedad cobró vida propia y se circunscribió a un número fijo de padecientes. No hubo tal epidemia. Esto da para pensar que hay otras realidades de la enfermedad que no estamos explorando. Ahí tienen el primer cartel en África, en Uganda, contra el SIDA. Aprendí a decir que no. Como si pudieran, las pobres nenitas que son violadas todos los días, ¿no? Y eso nos lleva a algunos textos de Foucault, donde describe que la biopolítica actual es necropolítica. La paz liberal es la extensión de la guerra a través de otros medios, y otros medios equivale a prevalencia de discursos sobre seguridad. Hay que mantener el orden. La biopolítica liberal gobierna asegurando la vida, y todo aquello que amenaza la promoción de la especie pone en peligro la biopolítica liberal. Por lo tanto, le hacemos la guerra a todo lo que amenaza la existencia, como a través de prácticas discursivas para sostener este orden de promover la vida. O sea que hacer que la vida viva rechaza la guerra poniéndolo como virtud y proclama la paz. La vocación de la guerra es matar, la vocación de la biopolítica es hacer vivir. Pero para lograrlo debe preservar la vida frente a las amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas? Ahora les vamos a contar quién debe vivir y quién debe morir. ¿Vos cambiás vivo ahí? Dale. Entonces, así empezó en Alemania nazi. La paz liberal es una necropolítica de seguridad que emprende una guerra permanente contra la vida en nombre de la vida. Hacer que la vida viva es una empresa letal, entonces, porque hay amenazas de todos los flancos, incluso la propia amenaza de la vida que se resiste hasta a este interdicto biopolítico de que nosotros vamos a decidir quién sí y quién no. Entonces, no toda la vida puede vivir si la vida misma debe ser promovida. Alguna vida es hostil para con la vida y debe ser exterminada. Si no puede ser corregida o reformada. Entonces, de eso depende la biopolítica, de decidir quién va de un lado y quién va del otro. ¿Ustedes piensan que les importamos unos pocos negritos intoxicados con glifosato? No, porque ya decidieron que estamos de este lado, del que no debe vivir. Y a eso le es aplicable el término raza. Como todo tiene una historia, solo mirando para atrás podemos decidir cuál es la cota de normalidad. Heridos, sanos, tensos, estirados, enfermos, distorsionados, maltratados, dañados, deteriorados, arruinados, empañados, contaminados, infectados, malformados. ¿De qué lado estás?
Bueno, y hoy tenemos un sistema médico oficial, esponsoreado por el Estado y políticas sanitarias influidas por poderosas farmacias, que son mafias farmacológicas, que lo único que les interesa es ganar. Por suerte estamos asistiendo a que los únicos logros sucedieron ya hace varias décadas, 3 décadas. El ritmo enlenteció, las promesas de la genética y la biotecnología no se cumplieron. ¿Ustedes vieron alguna plantita transgénica que saque el mercurio del piso? Hecha realmente oficializada. ¿Ustedes vieron alguna plantita transgénica que cure el hambre? Yo por ahora no. La medicina occidental, convencional, sigue usando ese paradigma cartesiano, mecanicista. Ustedes saben que Descartes le dio el cuerpo a la ciencia y todo el resto a la religión. Hoy ya tenemos física cuántica, pero esta gente sigue pensando que somos una maquinita que funciona como las bolas de una mesa de billar. Y que todo lo vamos a entender mejor si estudiamos las moleculitas chiquitas que nos componen. He ahí lo que está sucediendo hoy. Yo, proféticamente, cuando abandoné un año la facultad, lo detecté. Esa chica estaba siendo molecularizada en su diagnóstico. Ella tenía lupus, una enfermedad autoinmune. Los médicos pensaban en los anticuerpos, no en el alma de la chica. Hay que optimizar. Hay que optimizar todo en medicina. Y la subjetivización suena extraño en una medicina que se basa en la observación objetiva. Ahora la medicina es la que define el tipo de sujeto que vamos a validar. Y por supuesto, mientras tanto, las élites del planeta siguen viajando en tours, en charters, a el experto en células madre o en terapia genética que les va a curar a sus niños por millones de dólares de honorario, y se han convertido en un nuevo hit de ventas. Hoy se negocia con nuestra biovitalidad. Hoy la commodity ya no es la soja, no es la madera, no es el mineral. La commodity somos nosotros. No sé si vieron la película, la última de los Wachowski. Realmente muy acertado el argumento. Se llama Júpiter ascendiendo y muestra un universo donde una dinastía es la dueña de millones y millones de planetas en los que siembra humanos hasta que el planeta rebasa y luego los cosecha, convirtiendo a 100 humanos en una cápsula de un líquido que los rejuvenece. Bastante buena ciencia ficción la de los Wachowski. Encima, nos están entrenando para aceptar esta nueva realidad. Entonces, por eso, tanta insistencia con los programas de ciencia, tanta insistencia con hacernos ir a la televisión a debatir, a los que estamos denunciando estas cosas. ¿Por qué? Porque forma parte de la estrategia de formar ciudadanos biológicos, de entrenar a la gente en los conocimientos básicos para que a la vez sientan que son incorporados a la discusión y que pueden monitorear, y esta vez el sistema no los va a cagar. Mentira. Es una gran mentira, es una ilusión. Entonces es reorganizar la forma en que las personas son concebidas también por las autoridades, sean autoridades políticas, sean personal médico, profesionales legales y penales, empleadores, compañías de seguros. Ahora somos el crónico, el inválido, el ciego, el sordo, el sidótico, el pedófilo, el psicópata, el drogón, etc. Estas categorías organizan la mirada diagnóstica, forense e interpretativa de toda una gama de profesionales y, por supuesto, nos ponen la mira para ser clasificados entre, nuevamente, quién vive y quién muere.
Todavía no llegué, pero las estadísticas de intoxicados por agroquímicos yo creo que no sobrepasan a un 2% de la población planetaria, junto con los infecciosos y con las enfermedades infecciosas y con las enfermedades parasitarias. Pero el cáncer es una plaga que nos afecta a todos. Y creo que antes 2 de cada 100, hace 2-3 siglos, moría de cáncer. Hoy 2 o 3 de cada 10 mueren de cáncer, y vamos hacia, si las estadísticas realmente, la curva ploteada continúa su curso, vamos a 2 de cada 3. De nuevo, ¿de qué persona hablamos? En esta subjetivización, ¿qué ser humano estamos describiendo? ¿Un ser humano que hace tumores o un ser humano que sufre conflictos que lo llevan a una emergencia insostenible, a una simpaticotonía que el organismo interpreta como una muerte futura, y por lo tanto hace el tumor como estrategia vital para curarse? El tumor no es la enfermedad cáncer. Los proponentes de esta visión han sido encarcelados en más de 5 países una y otra vez al tratar de difundir los resultados de su investigación. Sin embargo, desde los 80, cuando empezaron las primeras militancias para difundir la incidencia de la toxicidad en el cáncer, ha pasado mucho tiempo. Otra. Y creo que de todos los presentes aquí, el 90% ya ha sufrido 10 cánceres sin darse cuenta. Porque ¿quién no tuvo 10 quilombos de novela en su vida al tener más de 30 años, 40 años? ¿Quién no sufrió conflictos de territorio? ¿Quién no sufrió conflictos de cobijo? ¿Quién no sufrió conflictos de alimentación, de nutrición, de voy a tener para morfar, voy a poderle dar de comer a los míos? ¿Quién no sufrió conflictos de desvalorización? Eso es el cáncer. Conflictos centrales para los cuales el organismo arma un tumor para alejarlo a uno del camino que está llevando ese organismo a la muerte. Es otra manera de ver los cánceres que ocurren en las zonas sojeras. Claro, ¿cómo no van a ser cáncer si está el terror de la intoxicación? Hay muchos más cánceres aparte de los que se descubren. Entonces, quienes supuestamente deberían estar cuidándonos, podrían estar involucrados o estar en complicidad con la retención de la respuesta al cáncer. Porque está en todos los medios. A Hammer lo metieron preso 3 veces. Simoncini viaja entre varios países del mundo atendiendo pacientes y disolviendo tumores cerebrales con bicarbonato. Y en su país le quitaron la licencia. A la Etrile le trucharon todos los estudios en el Sloan Kettering en los años 70. Y los 2 chabones que se encargaron de hacer la toxicología de la Etrile, el que se encargó realmente fue Kanematsu Sugiura y descubrió todas estas cosas. Reagan incluso salió en los medios dándole con un hacha a la Etrile porque tenía todo el apoyo de los laboratorios atrás. Y Ian McDonald y Henry Garland trucharon todos los estudios para decir que la Etrile no servía. Y de esto da fe Ralph Moss, que hoy escribe los mejores manuales de oncología integrativa y que era el jefe de prensa del Sloan Kettering, y le dijeron: vas a tener que mentir. Y él tuvo que mentir, después de lo cual renunció.
Y fíjense, mucho adelanto médico, pero el cáncer sigue igualito que en 1950. Entonces nos lleva a esto también a examinar la cuestión de ¿estamos realmente locos en seguir aceptando esta farsa? ¿Eh? Porque en materia de salud mental también la ciencia tiene lo suyo, y estamos hablando de la segunda causa de morbilidad en el planeta, después de las cardiovasculares, y mucho más que cáncer. Hay mucho más trastorno mental que cáncer, pero el trastorno mental para el médico, el dolor anímico para el médico no existe, si todavía nosotros le seguimos dando bola a Virchow. Porque Virchow habrá sido muy buen político, habrá sido muy buen sanitarista, pero se quedó en el órgano, se quedó en la lesión celular. Hubo un patólogo que siguió adelante el trabajo y descubrió que la patología verdadera no era del organismo, no era la patología celular, era la patología relacional. Él estudió durante 30 años, esto es simbólico de lo que nos toca como estrategia, él estudió durante 30 años el mesenterio intestinal de perros anestesiados a los que les ponía estímulos y lo miraba en el microscopio, viendo las reacciones de los capilares a los distintos estímulos irritativos. Y se convirtió esto en una verdadera relations pathology, una patología relacional, donde el problema empieza mucho antes de que esté inscrito en lo patológico, en lo visible al microscopio. El problema empieza cuando se empieza a alterar la respuesta de los sistemas de intercomunicación, como el sistema nervioso vegetativo. Lo que pasa es que Ricker era muy bohemio, era muy anarquista, no gustaba de ir a los congresos ni gustaba de publicar. Escribió solo 2 libros. Así que la salud mental es un gran tema que está siendo también vapuleado y moldeado por la mente biopolítica actual. Se ha molecularizado el diagnóstico psiquiátrico. Hoy ya directamente convertimos al pueblo en una ciudadanía neuroquímica. ¿Por qué? Porque nosotros somos nuestro cerebro, señores. Nosotros solo existimos conscientemente, según la ciencia actual, cuando ocurrió una actividad físico-química en el cerebro. Entonces, de una ciudadanía neuroquímica ir a una neuropolítica, a controlo el cerebro, controlo todo, es muy fácil. Por eso tanto neuromanía, tanto neurotodo. Es una nueva eugenesia, es un nuevo decidir a quién se le enciende en la resonancia magnética un poquito de serotonina en el sistema límbico, ese es culpable. Se dan cuenta de que cómo se van refinando los polígrafos. Bien. Seguimos. La otra cuestión es quién se reproduce y quién no. La otra cuestión es la neurociencia, que ya hablamos. Es de resaltar que se está cayendo la doctrina neuronal. Hace 10 años se descubrió un método para imagenología de calcio que permitió ver que la glía, que durante 120 años fue condenada a ser los mecánicos de boxes de las neuronas de Fórmula 1, hoy tienen un rol similar, por lo menos al 50%, en la función de
en las funciones superiores. Así que finalmente, ¿somos nuestro cerebro o no somos nuestro cerebro? Esa es la gran discusión que va a permitirle a la política seguir repartiendo entre quién vive y quién no vive. Mientras tanto, hay una escasez ideológica en los grupos configurados dentro del movimiento globalización. Hay una debilidad, un desorden ideológico, hay un poco de anarquismo, un poco de izquierdismo, un poco de neogauchismo y falta realmente mucho diálogo al respecto para que salgamos de la caverna de Platón y podamos ver las cosas en varias dimensiones. Con esto voy a terminar hoy para no aburrirlos y ya vendrá otro capítulo y les agradezco mucho la atención.